Cuando se ve más allá de lo obvio, Leonardo da Vinci revela el coste de la lucidez. Florencia, 1503. El silencio de la madrugada fue roto por el sonido de pasos arrastrándose sobre las piedras mojadas. Leonardo se detuvo ante el cadáver de un desconocido, abandonado bajo el Ponte Vecchio. A nadie le importó, pero vio algo que nadie más vería: la posición de los dedos, la dirección de la mirada helada, la curvatura antinatural del cuello. No fue un accidente, fue un asesinato meticulosamente disfrazado, y en ese momento, mientras todos dormían, Leonardo se dio cuenta del peso de algo que cargaría por el resto de su vida. Ver demasiado es una maldición silenciosa. No llamó a los guardias, no gritó pidiendo justicia, simplemente se arrodilló, tocó el frío hombro del hombre y murmuró: «Moriste solo», porque nadie estaba realmente mirando. No se trataba solo de un cuerpo, se trataba de todos los cuerpos, de todas las vidas que pasan desapercibidas porque el mundo mira pero no ve. Leonardo supo que, a partir de ese momento, nunca sería como los demás. Había cruzado una línea invisible, se había despertado. 2 días después, mientras dibujaba el curso de un río en su cuaderno, un comerciante se le acercó en la plaza. «Maestro Leonardo, escuché que vio el cuerpo en el puente», dijo el hombre nervioso, mirando a su alrededor. «Dicen que fue un accidente». Leonardo no levantó la vista del dibujo. «Dicen muchas cosas, pero la verdad no necesita voz. Está escrito en el mundo, esperando a alguien que sepa leerlo». El comerciante frunció el ceño. «¿Y tú leíste algo?». Leonardo hizo una pausa. Sus dedos manchados de tinta temblaron levemente. Sabía lo que había visto, pero decirlo en voz alta significaría jugar un juego peligroso. Significaría admitir que no fue solo un pintor, un inventor, un observador curioso. Significaba asumir que veía lo invisible. «Vi que empujaron al hombre», dijo Leonardo, en voz baja pero firme. «Pero nadie quiere saber eso». El comerciante dio un paso atrás, pálido. «¿Cómo puedes estar seguro?». Leonardo finalmente lo miró. Sus ojos eran profundos, casi aterradores. «Porque observo lo que nadie observa, y eso», señaló su propia cabeza, «esto me cuesta todo». A partir de ese día, Leonardo empezó a darse cuenta de algo devastador. Cuanto más veía, más solo se sentía. La gente que lo rodeaba vivía en las superficies. Aceptaron versiones ya hechas de la realidad. Creían lo que se decía, no lo que se mostraba. Pero él analizó cada gesto, cada sombra, cada pausa en el discurso de otras personas. Y eso lo puso en un lugar donde nadie más vivía. Era como estar en una habitación llena de gente, pero hablando un idioma que nadie entendía. Regresó al cadáver mental de ese hombre en el puente. Repitió mentalmente la escena decenas de veces. La posición de los brazos indicaba defensa. La suciedad bajo las uñas revelaba lucha. La marca apenas perceptible en su muñeca mostraba que lo habían arrastrado. Todo estaba ahí, pero nadie lo vio. Y entonces Leonardo comprendió: el mundo no recompensa a quien ve, él castiga. Porque ver significa responsabilidad, significa ya no poder fingir, significa llevar verdades que otros prefieren ignorar. Esa noche, escribió en su diario una frase que cambiaría la forma en que entendía su propia mente. La claridad tiene un precio. Quien ve más allá del velo paga con la soledad, con la incomprensión, con el peso de llevar la luz en un mundo que prefiere las sombras. Pero algo más le preocupaba, algo que todavía no podía nombrar. ¿Por qué mataron a ese hombre? ¿Y por qué alguien tuvo tanto cuidado en hacer que pareciera un accidente? Leonardo sabía que si continuaba investigando, él mismo podría convertirse en un objetivo. Pero algo dentro de él, esa hambre insaciable de verdad, esa necesidad malsana de descubrir lo que estaba oculto, no le permitía detenerse. Y fue entonces cuando se dio cuenta del primer misterio que lo perseguiría durante los próximos días. El muerto tenía en sus manos un pequeño trozo de papel, y en él una sola palabra escrita en latín: videns, el que ve. Leonardo se guardó ese detalle para sí mismo, porque sabía que, en algún lugar, alguien estaba observando a los observadores. Y eso solo significaba una cosa: él no era el único que veía más allá de lo obvio. Pero ¿quién más lo vio? ¿Y qué quería esta persona? Estas preguntas no le dejaban dormir, porque Leonardo da Vinci no fue solo un genio. Era un hombre al que no podía evitar ver. Y pronto descubriría que eso era a la vez un regalo y una sentencia. Si esta historia está despertando algo en ti, si el misterio de ver lo que nadie más ve toca tu forma de percibir el mundo, apúntate. Aquí vamos juntos al laboratorio interior de Leonardo, donde cada secreto revelado cuesta un poco de paz. Leonardo no podía dormir. La palabra videns ardía en su mente como un hierro candente. Lo repitió mentalmente. Lo dibujó en el aire con los dedos. Intentó conectarlo con algún patrón familiar, pero nada tenía sentido. O mejor dicho, tenía demasiado sentido.
Y eso fue aún más inquietante. A la mañana siguiente regresó al Ponte Vecchio. El cuerpo ya había sido retirado, pero las piedras aún contenían rastros. Leonardo se arrodilló, observó las marcas en el suelo, la dirección de los charcos de sangre seca, la forma en que el agua del río se había llevado pequeños fragmentos de tejido. Cada detalle era una palabra en una frase que tenía que descifrar. Fue entonces cuando lo sintió. Alguien lo estaba mirando. No volvió la cabeza, no se movió. Simplemente continuó examinando el suelo, pero ahora con todos sus sentidos en alerta máxima. La presencia era sutil, casi imperceptible. No era un guardia. No tenía curiosidad. Era alguien entrenado para pasar desapercibido. Leonardo se levantó lentamente, como si no hubiera notado nada, y caminó hacia el mercado. La presencia lo siguió. Se detuvo frente a un puesto de frutas, compró una manzana y la mordió lentamente. Y luego, sin previo aviso, se volvió bruscamente. Nada, solo gente corriente, siguiendo sus rutinas vacías. Pero Leonardo lo sabía, se le había visto viendo. Esa tarde, mientras trabajaba en su estudio, un mensajero llamó a la puerta. Era un niño de no más de 12 años, cubierto de polvo del camino, con ojos asustados. «Maestro Leonardo», tartamudeó. «Un hombre me pidió que le entregara esto». Le tendió un pequeño sobre sellado con cera negra, sin escudo de armas, sin suscripción. Leonardo tomó el sobre, pero agarró la muñeca del niño antes de irse. ¿Quién era este hombre? «Yo no lo sé, señor». Llevaba una capa oscura, habló en voz baja, y el niño vaciló. Dijo que lo entenderías. Leonardo soltó al niño, que desapareció en segundos. Miró el sobre durante un largo rato antes de abrirlo. En el interior solo había una frase escrita con tinta roja. «Dejar de ver es la única manera de seguir vivo». Sintió un escalofrío recorrer su espalda. No fue una amenaza vacía, fue una advertencia. Y advertencias como esta solo procedían de personas que tenían el poder suficiente para cumplir lo prometido. Leonardo rompió el papel en pedazos y lo arrojó al fuego. Pero la frase ya estaba grabada en su mente. «Deja de mirar», como si eso fuera posible, como si pudiera simplemente cerrar los ojos al mundo y volver a ser ciego como todos los demás. No pudo, y quienquiera que hubiera enviado ese mensaje, lo sabía. En los días siguientes, Leonardo se sumergió en una investigación silenciosa. Habló con comerciantes, observó a los guardias, estudió los movimientos nocturnos de la ciudad, y poco a poco empezó a surgir un patrón. El muerto no era un extraño cualquiera. Su nombre era Marco Bellini, un escriba que trabajaba para la familia Medici. Tuvo acceso a documentos confidenciales, contratos, secretos políticos. Y 3 días antes de su muerte, lo habían visto discutiendo acaloradamente con alguien en un callejón oscuro, pero nadie sabía con quién, o nadie quiso decirlo. Leonardo descubrió algo más. Marco no fue la primera víctima. En los últimos 6 meses, otros 3 hombres han muerto en accidentes similares. Todas eran personas que trabajaban con información sensible. Todos habían visto algo que no deberían haber visto, y todos fueron silenciados. Leonardo se dio cuenta de que no se trataba de un asesino corriente. Estaba tratando con una red, una organización que operaba en las sombras, eliminando a cualquiera que representara una amenaza a su poder oculto. Y ahora, al investigar, él mismo se había convertido en una amenaza. Fue entonces cuando conoció a Giulia. Apareció en el estudio de Leonardo sin previo aviso, como una sombra que iba tomando forma. Era una mujer de ojos penetrantes, vestida con sencillez, pero con una postura que revelaba una aguda inteligencia. «Hacéis preguntas peligrosas, maestro Leonardo», dijo sin rodeos. Leonardo no pareció sorprendido. «Y me estás siguiendo. Esto también es peligroso». Giulia sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa. «No soy tu enemigo, pero hay gente que sí lo es, y están más cerca de lo que crees. ¿Quiénes son?» «Ya sabes la respuesta. Simplemente no quieres creerlo». Leonardo la estudió durante un largo momento. Había algo en ella que lo intrigaba. Ella también lo vio. Ella también llevaba la carga de notar lo que otros ignoraban. «¿Por qué ayudarme?», preguntó. Giulia dio un paso adelante y bajó la voz. «Porque Marco Bellini era mi hermano. Y sé que eres la única persona en este pueblo que puede descubrir quién lo mató». El aire en el estudio parecía volverse más pesado. Leonardo sintió su dolor, silencioso, pero abrumador, y comprendió que ya no estaba solo en este viaje. Pero eso no lo hizo más seguro. A todo era más peligroso. Giulia reveló algo que lo cambió todo. Marco había descubierto un plan de corrupción que involucraba a figuras poderosas de Florencia, hombres que manipulaban contratos, decidían quién vivía o moría económicamente,
¿Quién controlaba la ciudad desde las sombras? Tenía documentos, evidencia, y estaba a punto de hacerlos públicos cuando lo asesinaron. ¿Y los documentos?, preguntó Leonardo. Desaparecieron, pero Marco me dejó una pista antes de morir. Solo dijo una palabra: Videns. Leonardo sintió que se le helaba la sangre. La misma palabra, el mismo acertijo. ¿Qué significa eso?, preguntó Julia, desesperada. Leonardo se acercó a la ventana y observó la ciudad desde afuera. La gente caminaba, reía, vivía sus vidas superficiales, y mientras tanto, en las sombras, los juegos de poder decidían los destinos, y solo unos pocos podían ver el tablero. Significa que tu hermano vio lo que no debería haber visto, y ahora se volvió hacia ella. Nosotros también lo vemos. Julia cerró los ojos y respiró hondo. Entonces estamos muertos. No, dijo Leonardo con firmeza. Estamos vivos, y eso nos da una ventaja. Ella lo miró confundida. ¿Qué ventaja? Leonardo sonrió, pero era una sonrisa oscura, llena de algo que rayaba en la venganza. Creen que con ver es suficiente, pero no solo veo. Dibujo lo invisible, construyo lo imposible, y ahora voy a usarlo contra ellos. Leonardo no durmió esa noche, pero no fue el miedo lo que lo mantuvo despierto. Fue una estrategia. Extendió docenas de hojas sobre la mesa, cada una de las cuales contenía fragmentos del rompecabezas, nombres, fechas, lugares de muerte, patrones de movimiento. Ya no estaba solo observando, estaba construyendo una trampa invisible. Julia permaneció en el estudio, sentada en silencio, mirándolo trabajar. Había algo hipnótico en la forma de pensar de Leonardo. No escribió linealmente, trazó conexiones, como si cada dato fuera un punto en una vasta red que solo él podía ver en su totalidad. «Estás buscando un patrón», dijo rompiendo el silencio. «No», respondió Leonardo, sin quitar la vista de los papeles. «Estoy buscando el error en el patrón. Las personas poderosas son meticulosas, pero nadie es perfecto. Siempre hay un fracaso, un momento de prisa, un detalle olvidado. Y ahí es donde se revelan». Julia se inclinó hacia adelante. «¿Y lo encontraste?». Leonardo hizo una pausa. Sus dedos temblaban levemente sobre un dibujo específico, un mapa de la ciudad con pequeñas marcas rojas. «Encontré algo mejor. Encontré su ritmo», señaló las marcas. Todas las muertes ocurrieron en intervalos de 6 semanas, siempre en ubicaciones cercanas a puntos comerciales importantes, siempre disfrazados de accidentes. Pero hay una cosa que no pudieron ocultar: el testigo. Julia frunció el ceño. «¿Qué testigo?». «Nadie vio nada». Leonardo sonrió, pero fue una sonrisa fría y calculada. «Exactamente, y eso es imposible. Florencia nunca duerme del todo. Siempre hay alguien despierto, alguien mirando, alguien pasando. El hecho de que no hubiera testigos significa que fueron silenciados o…». Hizo una pausa, dejando que la revelación asimilara. «O son parte de la red». Los ojos de Julia se abrieron como platos. «Los guardias». «No todos», corrigió Leonardo, «pero algunos. Suficiente para controlar el flujo de información, para garantizar que ciertos eventos nunca sean investigados». Cogió otra hoja de papel donde había dibujado caras. «He observado a los guardias los últimos días. Anoté turnos, rutas, comportamientos, y descubrí algo fascinante. 3 de ellos siempre están de guardia las noches de las muertes. Siempre los mismos 3, y siempre en los lugares donde se encuentran los cadáveres». Julia se puso de pie, con el corazón acelerado. «Entonces sabemos quiénes son. Sabemos quién lo ejecuta», dijo Leonardo lúgubremente. «Pero todavía no sabemos quién lo encarga, y esa es la cabeza que debemos cortar». En los días siguientes, Leonardo puso en práctica algo que solo un hombre de su genio podría concebir: la vigilancia invisible. No siguió directamente a los guardias, en cambio, los observó a través de reflejos, sombras y patrones de sonido. Se posicionó en lugares estratégicos donde podía ver sin ser visto. Usó espejos en ángulo, dibujó mapas sonoros y cronometró movimientos, y descubrió algo devastador. Los guardias se reunían, siempre a medianoche, en un almacén abandonado cerca del río, pero no estaban solos. Había un cuarto hombre, alguien que nunca dio la cara, siempre encapuchado, siempre hablando en voz baja. El arquitecto de las muertes. Leonardo sabía que necesitaba descubrir la identidad de ese hombre. Pero acercarse era un suicidio. Necesitaba algo más. Necesitaba cebo. Fue entonces cuando tuvo una idea peligrosa. Algo que podría costarle la vida, pero que era la única forma de obligar al enemigo a rebelarse. «Voy a exponerme», le dijo a Julia, con la calma de quien ya aceptó el riesgo. «¿Te has vuelto loco?». Ella explotó. «Te matarán. No si controlo cuándo, dónde y cómo me ven», respondió Leonardo. «Dejaré claro que sé demasiado. Les haré creer que tengo pruebas. Y luego, vendrán tras de mí. ¿Y crees que sobrevivirás?». Leonardo la miró con una intensidad que hizo que el aire pareciera más denso.
La supervivencia no es el objetivo. Exponer la verdad lo es. Julia sintió que las lágrimas le ardían en los ojos, pero no de debilidad, de furia, de respeto, de reconocer que estaba frente a alguien que eligió la lucidez aunque sabía que eso lo destruiría. Mi hermano era así, susurró. También prefirió morir viendo que vivir ciego. Leonardo puso su mano sobre su hombro, firme pero gentil. Entonces asegurémonos de que su muerte no haya sido en vano. La trampa fue preparada meticulosamente. Leonardo dejó pistas falsas esparcidas por la ciudad, conversaciones en tabernas, preguntas estratégicas formuladas a las personas adecuadas, dibujos olvidados en lugares públicos que sugerían que sabía más de lo que debería. Creó la ilusión perfecta, la de un hombre peligrosamente informado. Y funcionó. 3 noches después, mientras caminaba solo por una calle oscura, Leonardo sintió la presencia. No era solo un seguidor, eran 3. Los guardias corruptos lo rodearon con la precisión de depredadores experimentados. «Maestro Leonardo», dijo uno de ellos, con la voz llena de falsa cortesía. «Sale tarde. Peligroso para un hombre de su importancia». Leonardo se detuvo, pero no mostró miedo. Había ensayado ese momento en su mente decenas de veces. «¿Peligroso?», repitió con calma. «Es peligroso pensar que los asesinatos seguirán siendo invisibles. Es peligroso subestimar a quienes realmente observan». Los guardias intercambiaron miradas. Uno de ellos dio un paso adelante, con la mano en la empuñadura de su espada. «Hablas demasiado, viejo. Esto podría costarle muy caro». Leonardo sonrió, y esa sonrisa llevaba algo que no esperaban. Control absoluto. «No hablo. Yo documento. Y todo lo que sé, todo lo que vi, todo lo que dibujé, ya está en buenas manos. Si me pasa algo, la verdad será revelada. Todos los nombres, todas las pruebas, todo. La mentira fue perfecta. No tenía nada documentado en ningún lado, pero ellos no lo sabían. Y la duda era todo lo que necesitaba». El guardia vaciló. Por primera vez había incertidumbre en sus ojos. «Estás mintiendo». «Tal vez», dijo Leonardo encogiéndose de hombros. «Pero ¿estás dispuesto a correr el riesgo? Porque si muero y aparecen esos documentos, los colgaréis todos en la plaza pública». El silencio que siguió fue tenso, violento, lleno de posibilidades. Leonardo sabía que estaba a segundos de ser asesinado o ganar tiempo, y tiempo era todo lo que necesitaba. Finalmente, el guardia se retiró. «Te vas a arrepentir de esto». Desaparecieron en la oscuridad. Leonardo esperó hasta estar seguro de que estaba solo. Entonces, y solo entonces, dejó que le temblaran las manos. No por miedo, de pura adrenalina. Había jugado la carta más arriesgada de su vida, y había funcionado. Pero ahora sabía que el verdadero enemigo surgiría de las sombras, porque quien controle a los guardias tendría que actuar personalmente. Al día siguiente, Leonardo recibió un mensaje. Esta vez no fue anónimo. Era una invitación formal, escrita en un papel caro y sellada con el escudo de armas de una de las familias más poderosas de Florencia. «Maestro Leonardo, sería un honor darle la bienvenida a cenar mañana por la noche. Hay asuntos que merecen ser discutidos entre hombres de visión. Firmado, Lorenzo Salviati». Julia leyó la carta y palideció. «Salviati, es intocable, asesor de los Medici, amigo del Papa». «Si es él». Leonardo dobló la carta lentamente. «Entonces finalmente sé a quién me enfrento». Julia lo agarró del brazo, desesperada. «No puedes ir, es una trampa». Leonardo la miró con esos ojos profundos, llenos de certeza inquebrantable. «Lo sé, pero ahora es mi trampa». La mansión de Lorenzo Salviati era un monumento al poder disfrazado de elegancia. Columnas de mármol, tapices importados, candelabros que bañaban todo con una luz dorada. Pero Leonardo no quedó impresionado. Sabía que la belleza era a menudo la máscara favorita de la crueldad. Salviati lo recibió con una sonrisa cordial, gestos calculadamente cálidos y una voz suave como la seda. «Maestro Leonardo, qué honor tenerte en mi humilde hogar». Extendió la mano, y Leonardo la estrechó, sintiendo la estudiada firmeza de aquel apretón. «He oído mucho sobre tu genio. Dicen que ves lo que nadie más puede ver». Leonardo le devolvió la sonrisa, pero había hielo en esa sonrisa. «Dicen muchas cosas, algunas incluso son ciertas». Salviati se rió. Un sonido que resonó en las paredes de piedra guió a Leonardo a un salón privado, donde había una mesa puesta con comida y vino exquisitos. Se sentaron, y comenzó el juego. «Seré directo, Leonardo», dijo Salviati, sirviendo vino en 2 copas. «Eres un hombre demasiado inteligente para no comprender la situación en la que te has metido». Leonardo tomó el vaso, pero no bebió. «¿Y cuál sería esa situación?» «La de alguien que hace preguntas peligrosas, quien observa lo que debe permanecer invisible. Eso...» Salviati hizo una pausa, eligiendo sus palabras. «Confunde curiosidad con sabiduría». Leonardo se inclinó ligeramente hacia adelante. «¿Y crees que debería dejar de preguntar?»
Creo que deberías entender que algunas verdades no son para todos, que el mundo funciona por capas, y que los hombres como nosotros, Salviati señaló a los dos, vivimos en una capa diferente al resto. Leonardo sintió que las náuseas aumentaban, no por la comida, pero por la tranquila arrogancia de ese hombre, por la absoluta certeza de que estaba por encima de cualquier consecuencia. Hombres como nosotros, repitió Leonardo lentamente. ¿De verdad crees que somos iguales? Salviati sonrió, pero ahora había algo oscuro en esa sonrisa. No, creo que entiendo el juego. Y tú, todavía estás aprendiendo. Fue entonces cuando Leonardo hizo algo inesperado. Él se rió, una risa genuina, casi liberadora. Salviati frunció el ceño, desconcertado. ¿Qué es tan gracioso? Leonardo se secó los ojos y recuperó la compostura. Tu arrogancia, tu creencia de que controlas todo. Se inclinó hacia adelante y su voz bajó, pero adquirió un peso devastador. ¿Crees que vine aquí sin preparación? ¿Que simplemente acepté tu invitación como un cordero que va al matadero? Salviati se puso tenso y su máscara de cordialidad empezó a resquebrajarse. ¿De qué estás hablando? Leonardo metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño objeto, un anillo, sencillo, plateado, con una inscripción casi invisible. Videns. Salviati palideció. Abrió mucho los ojos, y por primera vez, Leonardo vio miedo en ese rostro. ¿De dónde sacaste eso? Del bolsillo de Marco Bellini, dijo Leonardo con calma. Lo llevó como prueba de que existía una sociedad secreta, un grupo de hombres poderosos que se hacían llamar los vigilantes, hombres que decidían destinos, que manipulaban la ciudad, que eliminaban a cualquiera que los amenazara. ¿Y tú? Leonardo señaló a Salviati. Es su líder. Salviati se levantó bruscamente y dejó caer su copa de vino. El líquido rojo se esparció por la toalla como sangre. No tienes idea de con qué te estás metiendo. Tengo, dijo Leonardo permaneciendo sentado, inmóvil, y por eso traje una garantía. Dio una palmada una vez. Las puertas del pasillo se abrieron, y para total sorpresa de Salviati, entraron 5 hombres. No eran guardias comunes y corrientes. Eran funcionarios del Consejo de Florencia, hombres de confianza de los Medici, acompañados por Giulia, que sostenía un maletín de cuero lleno de documentos. Leonardo había mentido antes acerca de tener pruebas, pero ahora los tenía. Giulia se acercó a la mesa y extendió los papeles delante de Salviati. Contratos falsificados, órdenes de asesinato encubiertas, listas de nombres, registros financieros, todo meticulosamente documentado. Mi hermano no conservó los documentos originales, dijo Giulia con la voz temblorosa pero firme. Los copió y escondió las copias en un lugar donde nadie miraría, en la biblioteca de un monasterio. Me tomó días encontrarlos, pero ahora el mundo sabrá lo que hiciste. Salviati miró los papeles, luego a Leonardo y luego a los oficiales. Estaba acorralado, no había salida, no hubo ninguna mentira que funcionara. La verdad quedó expuesta, implacable, innegable. No lo entiendes, dijo desesperado. Hice lo que era necesario, para mantener el orden, para proteger Florencia. Algunas personas necesitaban ser eliminadas. Fue por un bien mayor. Leonardo se puso de pie y su voz cortó el aire como una espada. ¿Por el bien común o por tu poder? Mataste a hombres inocentes, voces silenciadas. Transformó la ciudad en su tablero personal y lo llamó orden. Dio un paso adelante y Salviati retrocedió. Pero el verdadero orden no se construye en la oscuridad. Está construido en la luz. Y hoy, la luz ha llegado a ti. Los oficiales avanzaron. Salviati intentó resistirse, intentó discutir, pero sus palabras ahora eran vacías. Lo arrestaron, lo esposaron y lo sacaron afuera mientras gritaba amenazas que nadie más tomó en serio. Leonardo observaba todo en silencio. No había ningún triunfo en su rostro, solo cansancio. El cansancio de quien carga con el peso de ver demasiado. Pero la historia no terminó ahí, porque mientras se llevaban a rastras a Salviati, gritó una última cosa, volviéndose hacia Leonardo con los ojos inyectados en sangre de odio. ¿Crees que se acabó? ¿Creías que yo era el único? Hay otros, y te encontrarán. Firmaste tu propia sentencia de muerte, Da Vinci. Las palabras resonaron por el pasillo, y Leonardo supo, en ese momento, que la victoria tenía un precio. Él tiene la batalla fue ganada, pero la guerra apenas comenzaba. Giulia se acercó a él y le tocó ligeramente el brazo. Salvaste la ciudad, expuesta a la verdad, hizo justicia. Leonardo la miró y había una profunda tristeza en esos ojos. Hice, pero ahora saben quién soy, saben que veo. Y esto hizo una pausa, mirando hacia la noche más allá de las ventanas. Eso significa que nunca estaré a salvo otra vez. Esa noche Leonardo regresó a su estudio. Se sentó frente a sus dibujos, sus inventos, sus observaciones sobre el mundo, y escribió una última entrada en su diario. La claridad es un arma de doble filo.
atraviesa las mentiras del mundo, pero también atraviesa a quienes las soportan. Hoy utilicé mi don para hacer justicia, pero sé que este mismo regalo me convertirá en objetivo de todos aquellos que prefieren las sombras. Podría haber elegido la ceguera, podría haber vivido en paz, ignorando lo que vi, pero entonces ya no sería yo. Y prefiero morir viendo que vivir ciego, porque al final lo único que queda es la verdad, y vale cualquier precio. Cerró el cuaderno, apagó la vela, y por primera vez en días se permitió descansar. Pero mientras dormía, una sombra pasó por la ventana del estudio. Alguien estaba mirando, alguien lo anotó, alguien planeó. La red no había muerto, solo reagruparse. Y Leonardo, el hombre que vio más allá de lo obvio, ahora estaba en la mira de enemigos que aún no conocía. Tejili. Han pasado 2 semanas desde la caída de Salviati. Florencia estaba en shock. El arresto de uno de los hombres más poderosos de la ciudad provocó conmociones en toda la región. Algunos lo celebraron, otros tenían miedo, pero todo el mundo sabía una cosa: algo había cambiado irreversiblemente. Leonardo no participó en las celebraciones. Sabía que la verdadera victoria no estaba en el aplauso público, sino en el silencio privado de quienes ahora podían dormir sin miedo. Marco Bellini y los demás muertos no regresarían, pero sus muertes ya no serían solo estadísticas olvidadas. Habían sido vistos, finalmente. Giulia visitó el estudio por última vez antes de abandonar la ciudad. Había decidido marcharse, empezar de nuevo en algún lugar donde las sombras de Florencia no la alcanzaran. Leonardo entendió. Algunos necesitaban escapar de la luz para sobrevivir. ¿No quieres venir conmigo?, preguntó, con esperanza contenida. Leonardo miró por la ventana, a la ciudad que lo fascinaba y a la vez lo aprisionaba. No puedo. Este es mi laboratorio, mi prisión, mi casa. Se volvió hacia ella. Pero tú mereces empezar de nuevo. Su hermano habría estado orgulloso. Giulia abrazó a Leonardo y se permitió llorar por primera vez desde la muerte de Marco. Y en ese abrazo había gratitud, dolor y respeto silencioso por alguien que eligió cargar con el peso de ver. Giulia se fue al amanecer y Leonardo permaneció, como siempre lo haría, observando. Pero la promesa de Salviati persiguió a Leonardo. Hay otros. Esas palabras no estaban vacías. Sabía que la red seguía funcionando, quizás ahora con más cautela, pero no destruida. 3 noches después llegó la confirmación. Leonardo estaba trabajando en un nuevo dibujo cuando escuchó pasos en el pasillo. Ligero, calculado, entrenado. Asesinos. La puerta se abrió lentamente. Entraron 2 hombres encapuchados, con espadas en la mano, moviéndose como sombras. «Llegaste tarde», dijo Leonardo, con calma, sin voltear. Los asesinos dudaron. Leonardo se dio vuelta y en sus manos sostenía un mecanismo de su propia invención. Presionó una palanca. Al instante, se abrieron puertas secretas y guardias leales invadieron el espacio, rodeando a los asesinos. Los 2 hombres fueron capturados, y mientras los esposaban, uno de ellos se escupió en el suelo, furioso. «La red es más grande de lo que imaginas». Leonardo se acercó a él mirándolo directamente a los ojos. «Lo sé, y por eso no pararé. No me estás cazando». Sonrió, frío y calculador. «Se están rebelando». Y en los meses siguientes, Leonardo continuó su vida discretamente. Pinté, inventé, estudié, pero ahora también documentó todo. Cada cara sospechosa, cada patrón de comportamiento, cada indicio de corrupción. Convirtió su maldición en una misión. Y poco a poco la ciudad empezó a cambiar. Crímenes que antes pasaban desapercibidos, ahora se notan. La lucidez se estaba extendiendo. Leonardo sabía que nunca estaría realmente a salvo. Había visto demasiado. Y eso significaba que sería cazado y necesitado. Y curiosamente, lo aceptó. Porque algunas pesas solo pueden ser llevadas por aquellos lo suficientemente fuertes como para no mirar hacia otro lado. Una noche tranquila, Leonardo escribió en su diario: «Hoy me preguntaron si me arrepiento de haber visto lo que vi. Mi respuesta fue simple: no, porque ver, incluso cuando duele, es la única manera de vivir de verdad. Elegí ver. Y esa elección me costó paz y seguridad, pero me dio un propósito. La lucidez no es un regalo, es una responsabilidad, y quienes lo portan no lo hacen por recompensa, sino porque no pueden hacer otra cosa. La verdad vale cualquier precio». Cerró el cuaderno y se permitió una breve sonrisa. Había encontrado su lugar en el mundo, en el límite entre la luz y la sombra, entre ver y ser visto. Años más tarde, cuando murió Leonardo da Vinci, se encontraron sus diarios, y en ellos, las generaciones futuras descubrieron un manual de resistencia, un testimonio de que es posible vivir en un mundo de mentiras sin convertirse en mentiroso.
En una de las últimas páginas había una frase que se convirtió en lema para todos aquellos que cargan con el peso de ver demasiado. Videns summa, ergo sum, ya veo, por lo tanto, existo. Pues sí, la historia de Leonardo nos recuerda. La lucidez tiene un coste, pero también tiene un valor, y quienes deciden pagar este costo no lo hacen por heroísmo, sino por necesidad. Si has llegado hasta aquí, si esta historia te ha tocado algo dentro de ti, tal vez sea porque también ves más allá de lo obvio. Y si es así, sepa, no estás solo. Esta mirada que otros llaman maldición es, de hecho, el único camino hacia la verdadera libertad. Si este viaje con Leonardo despertó algo en ti, apúntate, porque aquí celebramos el coraje de nunca mirar hacia otro lado.